Buenas noches, aquí estamos otra vez, otro martes. Por la gracia de Dios llegamos a mitad de julio, donde sea que estemos. El ánimo es a no quedarnos abajo, a seguir perseverando, a poner el pie donde debe ir, a recordar la gracia y la misericordia de Dios, que no tiene nada que ver con nuestra decisión, sino con el amor de Él que ya nos dio al entregar a su Hijo en la cruz. Así que son realidades que no cambian, no importando lo que uno está viviendo, lo que alguien le puede hacer a uno o lo que uno puede hacerle a otras personas o ofender al Señor, ¿verdad? Con nuestras decisiones. Así que ánimo, vamos a leer, como siempre, voy a leer de la NBI, capítulo 3 de Efesios, y dice en la NBI el capítulo 3 de Efesios. Por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes los gentiles, me arrodillo en oración. Sin duda se han enterado del plan de la gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes. Es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación, como ya les escribí brevemente. Al leer esto podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo. Ese misterio que en otras generaciones no se les dio a conocer, no se les dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por medio del Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. De este Evangelio llegué a ser servidor como regalo de Dios. Por su gracia me dio conforme a su poder eficaz. Aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. El fin de todo es esto, El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la Iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús nuestro Señor. En Él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Así que les pido que no se desanimen a causa de lo que sufro por ustedes, ya que estos sufrimientos míos son para ustedes un honor. Por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, les fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por su fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo, en fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Al estar leyendo la Biblia en estos espacios, en este espacio, eh, aquí dice, al final, que gloria en la iglesia y en Cristo por todas las generaciones. Cada vez que leemos la Biblia nos unimos a esas generaciones que han abierto Efesios y han leído juntos, en voz alta, en una reunión, en una iglesia así institucional. Y entonces esta palabra generaciones nos hace pensar en eso. Bueno, eso solo era un comentario. Voy a leer en la Reina Valera y vamos a centrarnos en, ¿se acuerdan? La vez pasada hablamos de la idea de que Cristo habita en el corazón. Está en el versículo 17. Si se recuerdan, esta es la oración de Pablo. Él está pidiendo cosas. Vimos que él pide esto como una posibilidad, porque Pablo entiende de que uno a Dios solo se le puede pedir y no se le puede ordenar.
En esa dinámica también vimos que el Padre Nuestro está en una dinámica diferente, ahí está en imperativo, y le está casi que diciendo al Señor, santificado sea tu nombre, hacelo así, hacelo así. Y es una forma que el Señor nos enseñó a ser atrevidos, pero Pablo también entiende que lo único que lo podemos es pedir. Entonces, esa dinámica de pedirle al Señor que ojalá sea así, sigue en todo este pasaje. Y dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, en el versículo 17, y vamos a ver aquí, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, versículo 18, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y bueno, y sigue el 19, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Muy bien. Em, Voy a leer en otras dos versiones que son paráfrasis. Vamos a ver cómo lo plantean aquí. Efesios 3:17. Vamos a ver. Aquí dice, esta es The Message en inglés. Y dice, le pido que ambos sus pies estén plantados firmemente en el amor y serán capaces de recibir o interiorizar con todos los seguidores de Jesús las extravagantes dimensiones del amor de Cristo. Ok. Y voy a leer de la NTV, que también es una paráfrasis. Versículo 17. Entonces que Cristo habita en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Dice, echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Aquí la expresión o la forma en que lo dice es como en el futuro o dado que, ¿verdad? Dado que están con raíces profundas, esas raíces las mantendrán fuertes. Después dicen el 18, espero que Dios, eh, espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Ok. La forma en que fue escrita esta idea de las raíces, ¿ok? Y imagínense las raíces, ¿verdad? Imagínense, pues, traigan a su mente la idea de la raíz, cómo es algo fuerte, ¿ok? Y la forma en que se escribe la oración es literalmente así, habiendo sido arraigados y habiendo sido fundamentados o cimentados, dice aquí en la Reina Valera, ¿verdad? Em, la repetición de ideas es algo fuerte. Después hay una repetición ahí de lo ancho, lo largo, lo alto, lo profundo. Esa repetición de ideas es como un extra énfasis, ¿verdad? Es como cuando a una esposa, novia o familiar le dices que te quiero muchísimo, pero así un montón, o sea, muchísimo, ¿verdad? Entonces, en esta carta de amor, como le han dicho algunos, que no deja de ser cierto, ¿verdad? Esta carta de amor que tenemos del Señor, eh, dice Pablo que él ora de que podamos entender eso, ¿ok? Entonces, en la frase, habiendo sido arraigados, ¿ok? En primer lugar, hemos visto que cuando están estos verbos que terminan en endo, ando, estos verbos no son los principales, sino que están apoyando a otra idea. Y la idea que está apoyando es al versículo 18. Dice, habiendo sido arraigados y habiendo sido cimentados en amor, eh, Pablo ora que seamos
plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor y de conocer el amor de Cristo. Ok, entonces aquí está la idea del amor. Dice que en amor, habiendo sido arraigados. Ok, lo que Pablo quiere es que podamos comprender, eso es lo más fuerte. Pero no han llegado a veces a considerar quizás de ti mismo o de otra persona, decís, pero ¿y por qué esta persona no comprende que Dios lo ama? O sea, ¿o por qué esta persona, por ejemplo, hay personas en el tiempo de alabanza, ¿verdad? Que nada, o sea, no cantan, no muestran emoción, y entonces alguien puede decir, pero si Dios es tan bueno, si Dios, o sea, es tan grande, si esa canción es tan profunda, ¿por qué no puede? Y aquí estamos viendo una respuesta, porque Pablo dice que él quiere, él le pide a Dios de que los gentiles o a nosotros también, que seamos capaces de comprender, pero dice, habiendo sido arraigados. O sea que hay algo que debe pasar antes para que llegue esa comprensión. Entonces, ahorita que estamos en ese punto, si tú sentís que no logras comprender algo de Dios, es porque no ha pasado esa idea, ese proceso de haber sido arraigado. Ahora, desmenucemos un poquitito más esa frase habiendo sido arraigados. En primer lugar, es algo que ya empezó, que ya sucedió y en el tiempo que está escrito, que es el tiempo perfecto, significa que sucedió y que sigue sucediendo. La palabra proceso es muy útil aquí. Esto es buenas noticias, porque significa que si yo estoy en un lugar en mi cristianismo que todavía no logro comprender cómo, o sea, digamos que yo estoy convencido de mi cristianismo, pero siento que, no sé, de repente hay algo que no logro captar o algo que no logro hacer o algo que no logro vencer. Estamos en el proceso. No hay que parar. Y lo que hay que asegurarnos es que seamos arraigados, que tengamos esas raíces de los árboles. Y dice que tenemos que ser arraigados en amor. Esto lo hemos mencionado también antes. La preposición en Cristo se repite bastante, entonces es bien significativo que sea en amor, porque es en amor en que uno es arraigado. ¿Cómo tú pudieras pensar en el amor? ¿Qué es el amor para ti? ¿O qué es un ejemplo? Puede ser un ejemplo de cómo te aman tus papás, puede ser un ejemplo cómo te ama tu esposo o tu esposa, puede ser algo más trivial, aunque yo sé que no es trivial para algunos, pero el amor de una mascota, el amor de un amigo, puede ser, ni modo, pero el amor que se le tiene a un trabajo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es eso? Es una dedicación, es una entrega. Entonces, en amor, ¿ok? En amor, habiendo sido arraigados y cimentados, ¿ok? Entonces, para terminar la idea, es un proceso que empezó, pero que sigue. En primer lugar, las raíces, si pensamos en la naturaleza, ¿verdad? De repente hay árboles que se secan. Entonces, en el nombre de Jesús, que no seamos árboles que se secan, que no tengamos raíces que en vez de profundizarse, se vayan haciendo chiquititas, chiquititas y así todas débiles. En el nombre de Jesús, que esa no sea el caso ni para ti ni para mí, sino que profundicemos más, nos agarremos ese suelo que es el amor, dice aquí, ¿okay? Que nos cimentemos bien, ¿okay? En el amor. Y preguntas de reflexión. ¿Cómo se evidencia el amor en mi vida estos días? ¿Cómo en mis pensamientos, en mis acciones, en las cosas que yo hablo? ¿Cómo se evidencia el amor? ¿Cómo se evidencia que yo
he sido arraigado. Y lo último de la frase. Dice, habiendo sido arraigado. No dice, habiendo arraigado yo. Es decir, no fui yo quien me ha arraigado, sino que ha sido alguien más. Y, por supuesto, es el Señor. Esto siempre es buena noticia, porque de veras que si fuera por nosotros, ya hubiéramos dejado al Señor hace ratos. Es Él el que nos da el querer, el desear y el hacer. Y siempre hay una dinámica, un balance ahí entre lo que yo decido y lo que el Señor hace. Y no hay que poner porcentajes, pero lo que uno debe intentar siempre es arraigarse más y más y más. Pero uno tiene que saber que es el Señor el que hace eso. Es un proceso divino, es un proceso que no lo empecé yo, no lo voy a empujar yo y no lo voy a terminar yo. Sin embargo, al mismo tiempo, doy todo mi esfuerzo, ¿no? Doy todo lo que yo tengo. Si uno da todo lo que tiene para otras cosas tan triviales como un trabajo, nos desvelamos para sacar una tarea, nos desvelamos para ver cosas que quizás no sean pecaminosas como Netflix o algo, y también para cosas pecaminosas, salir, ir a lugares, ver cosas, hablar con personas. Y el momento que agarramos la Biblia, vamos por el segundo versículo y ya nos estamos cayendo. Entonces, ahí nos tenemos que esforzar, estar arraigados. Entonces, dice Pablo que habiendo sido arraigados y cimentados, este proceso que Dios empezó y sigue, cuando eso haya pasado, Pablo pide que comprendamos eh, con todos los santos, dice. Esto siempre es interesante porque uno lastimosamente ha aprendido a orar en primera persona y solo yo. Dame, bendecime, y si es por otros es mi familia, mis compañeros, mi equipo. Eh, nos cuesta mucho decir, Señor, eh, estoy así y te pido que si hay alguien en la misma situación, los ayudes. Es una práctica que es eh, fundamentada en Jesús y aquí lo podemos ver con Pablo. Dice, con todos los santos, dice ahí, ¿verdad? En el versículo 17, 18. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la eh, anchura, la longitud, la profundidad y la altura. ¿Okay? Eh, Solamente habiendo sido arraigados podemos comprender eso. Entonces hay un antes y después. No vamos a comprender las profundidades de Dios sin haber pasado por ese proceso de raíces, ¿verdad? De fundamentos con Dios, de tiempos, de búsqueda, de aprender a hacer las cosas básicas. Eh, y miren, aprender las cosas básicas no tiene nada que ver con los ritos religiosos. Los ritos religiosos se aprenden en un día, pero las cosas básicas del Señor es un proceso espiritual, es un proceso imperfecto, pero es un proceso para adelante con el Señor. Así que no confundamos esos ritos fáciles, esos ritos bien definidos, ¿verdad? No confundamos eso con haber sido arraigados y haber sido cimentados en amor para poder comprender, versículo 18, ¿verdad? Plenamente la anchura, la longitud y la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo en el versículo 19. Muy bien, nos quedamos aquí y vamos a siguiendo paso a paso. Padre, gracias porque em, vemos que hay un proceso en el que tú nos metes y hay un proceso que no empieza
en nuestro corazón, Señor, sino que empieza en tu corazón. Y a donde sea que estemos en ese proceso, en esta noche, Señor, te queremos decir que nos limpies, nos ayudes, nos animes, nos levantes, em, y nos ayudes a estar más y más arraigados, a tener raíces profundas contigo. Y dice que son raíces en amor. Así que danos, Señor, ese amor para ti, ese amor para otros, eh, ese amor para nosotros mismos, pero no en un sentido egoísta, sino en un sentido pleno, porque sabemos que hemos recibido tu amor, Señor. Así que ayúdanos, ten misericordia de nosotros y ayuda a tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.